a Dios. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Maravilloso. Quiero invitarte a que vayas en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Ahí está situado la palabra de Dios. La definición de amor. La definición de amor. Pero le he colocado, un título a esta predicación. Lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de mí, yo lo creo. Lo que Dios dice de mí, yo lo creo. Y la definición de amor, mayormente siempre cuando tenemos que compartir esta palabra, mayormente siempre la mayoría de las personas, la mayoría de la gente se va indudablemente ¿a dónde? A 1 Corintios capítulo 13, y ese capítulo, verdaderamente ese capítulo, en definitiva, no define el amor, sino que da las características del amor, que el amor es que todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Son las características del amor. Pero en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, ahí tenemos nosotros, Juan, el apóstol, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Dice así, de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escucha lo que dice, la definición del amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es fuerte la palabra propiciación, y la palabra propiciación significa para evitar la ira. Propiciación significa para evitar la ira. El amor se define no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y mayormente uno siempre ha predicado y escucha mensajes que debes de amar a Dios, sobre todas las circunstancias, sobre toda situación, que debes de amar y amar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo uno lo hace? ¿Cómo hacemos para amar a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo debemos de hacer? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para amar a Dios? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son las condiciones? Lo interesante de esto, en la definición del amor que da Juan, el discípulo amado, y eso me llamó muchísimo la atención, el discípulo amado. Y buscando en las Escrituras, buscando en la palabra, ¿por qué ese título? ¿Por qué ese nombre? Y en el único lugar a donde pude encontrar es en el libro de Juan. En ninguna otra parte de las Escrituras menciona a Juan, el discípulo amado, solamente en su libro, en el libro de Juan. Juan significa la gracia de Dios. Aquello que se llama Juan significa la gracia de Dios. El discípulo amado. Y lo bueno, lo extraordinario y lo maravilloso de esto, que debemos de creer en el gran amor que Dios tiene para con
nosotros, el amor que Dios tiene para con nuestras vidas. No solamente debemos de saberlo, porque mayormente todos sabemos de que Dios nos ama. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros creemos en ese amor que Él tiene para con nosotros? ¿Creemos o solamente sabemos de que Dios nos ama? ¿O creemos en ese gran amor de Dios, el amor que Dios tiene con nosotros? Dios a Israel durante 1500 años los puso bajo la ley. Y el mejor de la ley falló. David, un varón conforme al corazón de Dios, falló. Teniendo el corazón de Dios, porque la ley condena al mejor de nosotros. Pero la gracia de Dios salva al peor de nosotros. La ley condena al mejor de nosotros, pero la gracia de Dios habla del amor, del amor de Dios. La gracia de Dios salva al peor de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley demanda la justicia del hombre, mas la gracia imparte la justicia al hombre. La ley demanda la justicia del hombre. La ley demanda la justicia del hombre, mas la gracia imparte la justicia al hombre. Por eso dice las Escrituras, le dijo Dios a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque en el lugar que donde estás es santo. En cambio, en la gracia, cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre le dice: pónganle el calzado, porque es necesario y quiero que esté en mi presencia. La ley, en definitiva, la ley lo que hace, demanda la justicia del hombre, mas la gracia imparte la justicia al hombre. Le dijo: quítate el calzado, le dijo a Moisés, porque en el lugar donde estás es santo. En cambio, la gracia de Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios al hijo pródigo, el padre le dijo: pónganle el calzado, él tiene el derecho de poder estar en mi presencia. Es maravilloso lo que hace la gracia de Dios. Y la suma total de la ley de Dios dice: ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿No dice así las Escrituras? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pudo cumplir? Amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza. ¿Ha logrado? David falló. Porque la justicia, la ley, requiere de la justicia del hombre, mas la gracia de Dios es impartida al hombre. David, el mejor, falló, pero Dios sabía que David iba a fallar, que el hombre iba a fallar. El hombre no lo sabía, pero Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero es para que el hombre entendiese cuáles eran sus límites. ¿Cuáles son sus límites? David, un varón conforme al corazón de Dios, la ley lo condena.
Y es extraordinario que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso, porque Dios nos dio la ley para justificar al hombre. La ley es el conocimiento del pecado y no del conocimiento de Dios. Dios envió la ley. Dios envió indudablemente la ley en aquellos tiempos, 1500 años sobre Israel. No fue para justificar al hombre, sino que el hombre conociera el pecado. A través de la ley el hombre aprendió, supo, sabe lo que es pecado. Pero la ley no enseña a conocer a Dios. Por eso, como ningún hombre, como nadie pudo cumplir la ley de Dios, el Señor dijo: basta. Voy a mostrar que verdaderamente los amo con amor eterno. Entonces Dios envió a su único hijo, a Jesús de Nazaret, y los voy a amar con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Dio su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Amamos a Dios no porque por nosotros, sino porque Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Y el amor de Dios, indudablemente, el amor de Dios no cambia. Nosotros mayormente, a veces es muy frustrante porque Dios dice, la ley dice, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero si pudiésemos nosotros indudablemente graficar acerca de que cómo es el amor, nuestras vidas hoy estaríamos en la cúspide del amor de Dios. Amamos a Dios, pero luego después llega el día lunes, ya estamos bajo, el día martes estamos arriba, y así sucesivamente. Pero en cambio, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nos ama el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y Él no cambia. En cambio, nuestro amor es un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y es importante poder, por eso Juan, el apóstol, Juan, el discípulo amado, decía, pero ¿por qué dice que es el discípulo amado? Y es importante, quisiera, lo que pasaba en la antigüedad, quiero mostrarte, quisiera graficarlo, pero llega justamente, está el sacerdote en el tiempo del sacrificio, está el sacerdote. Luego después vengo yo, el que traigo la ofrenda, pero vengo con mi cordero. Vengo con mi cordero. Quiero que mires esto, quiero que grafiques, quiero que puedas imaginarte. Porque el que pecaba, indudablemente tenía que venir justamente con un cordero para el sacrificio, para que sus pecados sean cubiertos. Entonces indudablemente que venía yo con el cordero. Y una de las cosas importantes que pasa así, entonces el sacerdote estaba acá y el sacerdote representa a Dios. Y los ojos del sacerdote no estaban sobre mi persona. Los ojos del sacerdote estaban indudablemente sobre el cordero.
sobre el cordero. Ahora yo ponía mis manos sobre el animal para que yo, cargado de pecado, entonces ponía mis manos sobre el cordero y transmitía, indudablemente yo transmitía mi pecado. Y entonces el cordero también transmitía la justicia hacia mi vida. Pero nunca los ojos del sacerdote estaban sobre mi persona. Los ojos del sacerdote estaban en el cordero. Y miraba al cordero, y el cordero debía ser sin mancha. El cordero no debería de tener defectos. Entonces, luego después, el sacerdote me daba el cuchillo y ejecutaba al cordero y el cordero caía. Y mis pecados y mis maldades eran transmitidos, eran entregadas directamente a través de ese cordero. Y el cordero me transmitía a mí la justicia. Y entonces yo de esa forma, de esa manera me alejaba y me iba, pero no como había venido, sino con la justicia de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que dice la palabra. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es extraordinario, es maravilloso lo que Dios hace. Ahora, ¿el cordero era bueno? El cordero era bueno. El cordero era aceptable. Los ojos del sacerdote, que eran los ojos de Dios, no me miraba a mí, miraba al cordero. No sé si logras entender y comprender el gran amor que Dios tiene para contigo, el gran amor que Dios tiene para con nosotros, el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lograrás saber, indudablemente lograrás saber el amor que Dios tiene con nosotros, que dio a su único Hijo en la cruz del Calvario. En la última cena, dice las Escrituras, Jesús de Nazaret estaba en la última cena y él en la cena dice: alguien me va a entregar, alguien me va a traicionar. Entonces Pedro, dice las Escrituras, que Pedro se levanta y corre para un lado y señalándolo a los discípulos, porque Pedro representa la ley. Pedro representa la ley y Pedro dice, aunque ellos se escandalicen, aunque ellos te nieguen, yo nunca te negaré, mi vida daré por ti. Pero mientras, dice las Escrituras, que Juan se recostó sobre el pecho del Maestro, sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado por el Señor, el discípulo amado por el Señor. Y Pedro luego después le hace seña y le dice, pregúntale, ¿quién es el que va? La ley. Pedro le está diciendo al discípulo amado, a Juan, la gracia de Dios, le dice, pregúntale al Señor, ¿quién es el que? El único que supo quién era la persona que iba a traicionar al Maestro ha sido Juan. La única persona que supo quién iba a entregarlo ha sido Juan.
Porque cuando te sientes amado, no solamente debes de saberlo, sino debes de creer que verdaderamente Dios te ama. Porque de eso se trata. Dime si no es frustrante y muchas veces te desanimaste, y muchas veces lloraste, y muchas veces renegaste porque le fallaste a Dios, porque encontraste que la ley de Dios dice debemos, y en esto consiste la ley de Dios, que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y cuántas veces te debilitaste, y cuántas veces dijiste no voy a continuar, no voy a seguir hacia adelante. Esto no es para mí, es muy frustrante. En cambio, el apóstol Juan, que aprendió y que le creyó a Dios, que verdaderamente él le amaba. Y Jesús ese día le reveló a Juan quién era la persona que iba a traicionarle. Y le dijo: el que moje el pan en mi plato, ese va a ser. Y era Judas Iscariotes. Y el que alardaba, o el que continuamente se había levantado, Pedro, que estaba diciendo, aunque ellos si los señalaba, aunque ellos te abandonen, aunque ellos se escandalicen, aunque ellos te traicionen, yo nunca te voy a traicionar. Pero en la noche, llegando a la madrugada, estaba él maldiciendo a Dios y diciendo que nunca lo conoció, que nunca conoció al Señor, que nunca conoció a dónde estaba el que hacía alarde del amor que él tenía para con el Señor. ¿A dónde estaba? ¿Dónde quedó? Maldiciendo y jurando que no conocía a Jesús. ¿Dónde estaba el que presumía del amor de Jesús hacia él? ¿A dónde estaba Juan? A los pies de la cruz, junto a su madre. Y Jesús le dijo: Juan, cuida a mi madre. Es algo maravilloso y extraordinario la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida. Soy el discípulo que el Señor ama. Debes de sentirte el discípulo que el Señor ama. Debes de debemos de dejarnos amar por Dios, amar por el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 53, habla acerca del sacrificio y del sufrimiento de Jesús, quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo. Habla del sacrificio de Jesús de Nazaret y habla del sufrimiento del Señor. Pero en Isaías 54, por la obra perfecta que hizo el Señor en la cruz del Calvario, he jurado, dice Isaías 54, he jurado, aunque Dios no debe de jurar, pero esta es una doble bendición, he jurado que no volveré a enojarme contra ti. Hablando de vos, hablando de mí, hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque la ira de Dios fue consumida sobre la vida de su Hijo. Y debe de amarnos tanto Dios
y debes de entender el amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Él ha jurado. Y luego, después del sacrificio en la cruz del Calvario, Dios nunca, Él dijo: nunca me enojaré de ustedes, nunca me enojaré de ti. Si puedes buscarlo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, no hay ni un pasaje que hable acerca de que Jesús, de que Dios se enojó con el creyente. No existe. No existe. No hay ningún pasaje bíblico que hable acerca de que Jesús o que Dios se enoje con el creyente. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es impresionante esta palabra y quiero que lo grabes en tu mente, grabes en tu corazón y verás algo maravilloso. Dios está desatando sanidad y milagros. Dios está manifestando su gloria en tu vida y en tu corazón. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos esa confianza en el día del juicio, cuando estemos delante de Él. Dice la palabra de Dios que como Él es, ¿cómo es Él? Esa es la pregunta. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo es Él? Dice: así como Él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Entonces, muchas veces el gran drama o el gran problema que nosotros hemos enfrentado en la vida es, y que ha sido frustrante para ti las veces que has fallado y nunca has dejado que la gracia de Dios, que el gran amor de Dios que tiene para con nuestras vidas se manifieste. Como Él es, así soy yo, dice la palabra. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Él? Así somos nosotros aquí en este mundo. Dice las Escrituras: si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no te dará todo lo que tú necesitas y por la cual te estás afligiendo? Si Dios no escatimó, si Dios no te lo guardó, si Dios te lo entregó, y sabes el amor que Dios tiene para con su Hijo, el amor, y tú sabes el amor que tú tienes para con tus hijos cuando se enferman en las noches, en las madrugadas, no importa la hora, corres hacia el médico, corres hacia la clínica, llamas a alguien, los envuelves en una manta y sales, y eso muestra el amor que tienes para con tus hijos, porque los ves indefensos. El amor que Dios tiene, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará todo lo que nosotros necesitamos? Ahora, quizás estás viviendo en este tiempo a través de una crisis económica o laboral. Ahora, si Dios te entregó a su Hijo y no te quiere dar este trabajo, quiere decir que el trabajo es más importante que su Hijo. Y si te encuentras enfermo
Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, y si no te quiere sanar, quiere decir que la sanidad es más importante que su Hijo. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 58, dice: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. No tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Él dijo: consumado es. La obra ha sido completa. Consumado es. Fíjate lo que dice Evangelio de Juan, 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Encontró un lugar donde poner su cabeza, porque ha terminado la obra. Ha terminado la obra. Ha terminado. Entonces Él está a la diestra del Dios Padre. Ahí tuvo donde recostar su cabeza. Y lo maravilloso, lo extraordinario de esta palabra, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No solamente debemos de saberlo, debemos de creerlo, debemos de recibirlo, debemos de atesorarlo, debemos de abrigarlo, y cada mañana y cada día te levantarás y dirás: soy el discípulo amado del Señor. Comienza a creer en sus promesas. Comienza a creer en los hechos que Él hizo, el alto precio que Él pagó por nuestras vidas. Lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de mí a través de su palabra, yo lo creo, lo recibo, lo atesoro, lo recibo en mi corazón. Lo recibo en mi corazón. Si en esta noche estás dispuesto o nunca has tomado una decisión por Jesús, esta es la gran oportunidad que puedas hacerlo. Quiero guiarte en esta noche y en esta declaración de fe. Recuerda, el sacerdote representa al Señor y los ojos eran los ojos de Dios, y estaba puesto en el Cordero, en el sacrificio, en el Cordero sin manchas, sin defectos, y Él ha pagado el precio por nuestras vidas. Si estás dispuesto en esta noche, quiero que cierres tus ojos a donde estás y que repitas conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra
y me he dado cuenta que tú me amas más que nadie en el mundo. Te pido perdón, reconozco mis pecados, los confieso, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Dios, que tú me ayudes a serte fiel desde ahora y para siempre. Y yo te doy gracias, porque ahora sé que soy un hijo tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.